Bienvenido a Fundamentos de Recuperación. Este curso brindará a trabajadores de casos, miembros del equipo de acción ante desastres, trabajadores de servicios de salud en desastres y de salud mental en desastres las habilidades y herramientas que necesitarán para realizar de manera eficaz y eficiente una entrevista inicial y brindar asistencia directa al cliente para los clientes afectados por desastre. Más de 60,000 veces por año, nuestros equipos de la Cruz Roja Americana responden a personas cuyas viviendas fueron dañadas o destruidas por eventos naturales como incendios, inundaciones, huracanes o tornados. Nuestros equipos ofrecen consuelo, cuidado y compasión cuando escuchamos a los clientes y los ayudamos con la resolución de problemas. Podemos ayudar a los clientes a responder preguntas como: ¿dónde nos quedaremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué ropa usaremos? ¿Cómo nos comunicaremos con la familia, los amigos o empleadores? ¿Por dónde comenzamos? Los efectos de los desastres son significativos. Si usted o yo perdiéramos nuestro hogar hoy debido a un desastre, estas son las preguntas que nos encontraríamos haciendo. Con este curso, aprenderá cómo conocer a su cliente, seguir los pasos estandarizados para brindar asistencia y determinar la calificación para asistencia directa al cliente, con el objetivo final de empoderar y apoyar a los clientes en un momento desafiante en las decisiones que deben tomar después de un desastre. El contenido de este curso se puede encontrar en Estándares y Procedimientos de Trabajo de Caso y Planificación de Recuperación, la Guía de Asistencia Directa Inmediata al Cliente y la lista de precios de asistencia directa al cliente. Para acceder a las herramientas, diríjase a Volunteer Connection, Conexión de Voluntarios, conéctese a The Exchange y luego busque Casework and Recovery y seleccione Casework and Recovery Planning, el kit de herramientas de recuperación. Si imprime estos documentos, puede consultarlos cuando complete las actividades. Seguiremos el flujo de la hoja del trabajo del cliente CAS móvil y la guía de DECA inmediata a lo largo del curso. Este curso se enfoca en enseñar el proceso para realizar una entrevista inicial y seguir la guía de DECA para determinar las calificaciones para la asistencia directa al cliente y brindar esa asistencia. Las herramientas que utilizará en el campo para abrir casos de clientes e ingresar información de clientes incluyen CAS Móvil, CAS 2.0 y la hoja de trabajo del cliente. Cuando complete este curso, podrá registrarse para una cuenta CAS y recibir capacitación detallada en CAS 2.0. Este curso comprende 5 módulos. En este módulo, Marcar el tono, aprenderá cómo explicar los objetivos de recuperación y planificación de recuperación y su rol. Marcar el tono, desarrollar una buena relación y confianza y usar técnicas interrogatorias efectivas. En el módulo 2, Conocer al cliente, aprenderá cómo determinar quién representará a la familia como el cliente primario, identificar quién forma parte de la familia y saber cuándo crear múltiples casos. También podrá repasar cómo manejar situaciones desafiantes que, a veces, surgen para determinar quién es el cliente primario. En el módulo 3, Realizar la entrevista inicial, aprenderá cómo realizar la entrevista inicial con el cliente, registrar la información precisa del cliente para ingresar en CAS 2.0 y asistir a los clientes con resolución de problemas de acuerdo con sus prioridades. En el módulo 4, Evaluar las calificaciones de asistencia directa al cliente, aprenderá cómo evaluar las calificaciones para asistencia directa inmediata al cliente y asistencia para alojamiento utilizando la guía de DECA inmediata y brindar asistencia directa al cliente para clientes calificados. Por último, en el módulo 5, Procedimientos de recuperación en una operación de respuesta en desastres, DRO,
de nivel 3 aprenderá cómo las calificaciones para asistencia directa al cliente en una operación de respuesta en desastres son diferentes de las de evento de nivel 1 o 2. Cómo evaluar las calificaciones para asistencia directa inmediata al cliente y asistencia para alojamiento en una operación de respuesta en desastres y aprenderá sobre los cambios en la estructura de nuestro equipo de recuperación, el entorno de recuperación y las diferencias en línea de tiempo para la entrevista inicial y para la asistencia directa al cliente. A lo largo de este módulo, utilizamos preguntas de situaciones hipotéticas para asegurar que haya entendido lo que aprendió. Le daremos 10 segundos para pensar la pregunta y determinar la respuesta correcta. Después de este tiempo, le mostraremos la respuesta correcta para que pueda comparar su respuesta con la nuestra. Comencemos. Comencemos con una descripción general de los pasos para la recuperación de su cliente. La entrevista inicial es el primer paso para los servicios de recuperación y planificación de recuperación disponibles para los clientes durante su línea de tiempo de recuperación, que variará según cada cliente. En general, esto se extiende hasta 45 días a partir de la primera entrevista, pero podría ser más extenso en un desastre de mayor envergadura. Estos servicios están disponibles para todos los clientes, incluso para los que no solicitaron servicios inmediatamente después de un evento o los que desconocen la existencia de esta asistencia semanas o incluso meses después del desastre. Dependiendo de las necesidades identificadas, podemos ofrecer desarrollar planes de recuperación personalizados, asistir a los clientes con la resolución de problemas, brindar asistencia directa al cliente si califica, realizar derivaciones o otras organizaciones, abogar en nombre de un cliente con un tercero, como por ejemplo un propietario, conectar a clientes con servicios provistos por profesionales de salud y de la salud mental en desastres. El proceso comienza cuando determinamos quién es el cliente primario, quiénes forman parte de la familia y quiénes estarán incluidos en el caso. Luego realizamos la entrevista inicial para reunir información sobre el cliente. Le preguntamos al cliente si aceptaría asistencia directa al cliente. Si responde que sí, determinamos si califica y, si califica, brindamos la asistencia. Si el cliente no está dispuesto a aceptar la asistencia directa al cliente, continuamos con el paso 4 para brindar planificación de recuperación. La planificación de recuperación continúa para todos los clientes en los próximos días o semanas. Repasemos su rol en este proceso. En su rol, se reunirá con su cliente y brindará cuidado inmediato, consuelo y compasión. Aprenderá sobre las habilidades y técnicas que puede utilizar para desarrollar buenas relaciones y confianza con el cliente y cómo identificar quién forma parte de la familia y quién será el cliente primario sobre la base del plan de recuperación. Estas son las habilidades que utilizará durante la entrevista inicial. Cuando esté preparado, realizará la entrevista inicial con su cliente. Esto incluye recopilar información del cliente y miembro de la familia, identificación, preguntar si hay necesidad de servicios de salud mental en desastres, también llamado DMH, o servicios de salud en desastres, también llamado DHS, o si requiere otras necesidades inmediatas, obtener el consentimiento del cliente para compartir información, preguntar si el cliente desea aceptar asistencia directa al cliente y apoyar a su cliente en la toma de decisiones y resolución de problemas. Si el cliente acepta DECA, registre si la vivienda es habitable o no habitable. Usted o su compañero pueden obtener esta información del Departamento de Bomberos o haciendo una inspección visual.
Luego utilizará la guía de asistencia directa al cliente para evaluar la calificación y la cantidad de la asistencia directa inmediata al cliente, incluso asistencia para alojamiento, y luego brindará la asistencia. El último paso que llevará a cabo con su cliente es el cierre. Esto implica resumir y repasar el plan de recuperación para los próximos días, ofrecer ayuda con el hotel u otros arreglos y brindar el resumen de asistencia al cliente, el cuadernillo avanzando hacia adelante después de un desastre y la información de contacto de la Cruz Roja Americana. Agradezca al cliente y despídase. Asegúrese que el resto de la información del cliente que anotó se ha ingresado a CAS dentro de las 24 horas. Este es un paso muy importante para la recuperación de su cliente. Cada uno de los pasos en este proceso ha sido diseñado de manera tal para que pueda ser consistente con todos los clientes y empoderar a los clientes a tomar sus propias decisiones informadas, ya que ellos son los responsables de la toma de decisiones de su propia recuperación. Mantenga el proceso simple y sencillo para que pueda permanecer realmente enfocado en el cliente y ayudarlo a seguir adelante con su recuperación. Nuestro trabajo se basa en los principios fundamentales de la Cruz Roja Americana, especialmente humanidad, imparcialidad y neutralidad en todas nuestras interacciones con los clientes. En algún momento hoy, alguien perderá su hogar debido a un incendio doméstico. Una inundación podría amenazar una comunidad o, tal vez, un tornado tocará tierra. Esperamos que después de tomar este curso, se sienta preparado para apoyar a nuestros clientes en su recuperación. Usted, como entrevistador, miembro del DAT, trabajador de casos o supervisor, es asignado a un grupo funcional de acuerdo con su rol. Esto brinda rendición de cuentas financieras y división de tareas. También determina su rol de CAS y permisos. Esto significa que, como entrevistador, no puede manejar el inventario de la región de las tarjetas de asistencia del cliente o realizar revisiones fiscales de los pagos a clientes. Puede encontrar más detalles en los controles financieros para los estándares y procedimientos de asistencia directa al cliente. Todos los entrevistadores, miembros del DAT, trabajadores de casos, trabajadores de servicios de salud en desastres y salud mental en desastres, incluso los supervisores, se encuentran en la función 3. Cuando finaliza el curso, tenga en cuenta que debe documentar con cuidado la asistencia directa al cliente y la información del cliente para que los revisores fiscales puedan realizar una revisión fiscal en tiempo y forma de cada reembolso a clientes. Es hora de conocer al cliente. Imagine una noticia de último momento. Se ha registrado un incendio alrededor de las 11 a.m. en un edificio de departamentos. Los bomberos respondieron rápidamente y han apagado el fuego. Hasta ahora no se han informado víctimas y el alcance del daño aún no está claro. Su compañero ya ha llegado. Habló con el departamento de bomberos, completó una evaluación en el lugar y reunió información sobre los departamentos afectados. ¿Están habitables o no están habitables? Usted se entera que realizará la primera entrevista con respecto a este desastre con la familia Jackson. Usted y su compañero deben permanecer en contacto y deben poder verse o escucharse uno al otro. Se reunirá con Rhonda Jackson y su familia, cuya vivienda resultó afectada por este desastre. Usted sabe que su primera responsabilidad es ofrecerles a la señora Jackson y su familia compasión, empatía y escuchar activamente mientras observa cómo han sido afectados y qué asistencia podrían necesitar. Deberá escuchar la historia de la señora Jackson sobre lo que sucedió y cómo los miembros de la familia resultaron afectados, y luego
Debe alentar a la señora Jackson que comparta cómo los miembros de la familia resultaron afectados. Debe identificar las necesidades de la familia. Debe ayudarla a comenzar a desarrollar un plan de recuperación. Debe explicar que la Cruz Roja Americana puede brindar servicios y asistencia. Debe preparar el terreno para un trabajo de caso de seguimiento y planificación de recuperación, follow-up casework. Repasemos algunos puntos básicos sobre la reunión con este cliente y la preparación para realizar la entrevista inicial. Para comenzar, deberá marcar el tono adecuado. Cuando se acerca al cliente, preséntese por su nombre y hágale saber que usted está con la Cruz Roja Americana. Diríjase al cliente como señor o señora. Demuestre cuidado compasivo y profesionalismo cuando asista con la planificación de recuperación personal y resolución de problemas. Cree una relación de confianza y colaboración con el representante de la familia, que será el cliente primario. Tómese el tiempo para establecer esta conexión. Tomarse unos minutos al comienzo de la interacción ayudará a establecer confianza y aumentará la probabilidad de una experiencia positiva. También lo ayudará a entender quién vivía en la vivienda y sus planes de recuperación. Tiene un cliente que está muy alterado y no se siente bien. Piense en qué formas puede marcar el tono con este cliente. Ingrese su respuesta en el casillero y luego haga clic en enviar. Para desarrollar buenas relaciones, demuestre un interés genuino. Sea cálido y amigable. Apoye los planes de su cliente. Demuestre empatía. Permanezca neutral. Respete los puntos de vista de su cliente. Desarrolle relaciones positivas desde el comienzo y continúe desarrollando esta relación durante toda la reunión. Continúe demostrando empatía y comunique de manera eficaz. Preste toda su atención al cliente. Tenga cuidado con su lenguaje corporal, que incluye el contacto visual, la postura, expresiones faciales, gestos, el tono de voz y tacto, y qué tan cerca están sentados uno del otro. Cuando lee el lenguaje corporal, considere las diferencias culturales. Además, preste atención a los mensajes contradictorios entre las palabras del cliente y el lenguaje corporal. Considere el lenguaje corporal como un todo, no lea demasiado de un solo gesto. Confíe en sus instintos y apoye a su cliente. ¿Cuál es la prioridad de su cliente en este momento? ¿Completar la entrevista y recibir asistencia financiera o ayuda para la resolución de problemas? Su cliente recibirá DECA si califica. Se trata de qué hacer en este momento. Siga la regla de las 3C: cuidado, consuelo y compasión durante su conversación. Recuerde que para muchos clientes, esta puede ser la primera vez que piden ayuda a una agencia. Demuestre cuidado. Escuche activamente y háblele al cliente y no al teclado o papeles. Aliente al cliente que cuente su historia para determinar las prioridades más importantes del cliente. Demuestre afecto, empatía y compasión y tenga en cuenta el lenguaje corporal del cliente y también el suyo. Permanezca neutral y apoye la recuperación del cliente y mantenga la privacidad y confidencialidad del cliente. Brinde consuelo. Invite al cliente a un lugar privado o cómodo si es posible. Respete las circunstancias del cliente, las necesidades e inquietudes específicas y tenga en cuenta los factores culturales que afectan las necesidades del cliente. Evite hacer suposiciones y fomente la independencia del cliente, ofreciendo información y elecciones que se acerquen al siguiente paso. Ofrezca agua y un refrigerio si hay disponible, e indique dónde está el baño si lo necesita. Brinde compasión. Enfóquese en el cliente.
Evite las interrupciones y distracciones. Tenga en cuenta que muchos adultos y niños desean permanecer juntos durante o después de un periodo de crisis. Establezca límites en la relación y no comparta sus experiencias personales ni se identifique en exceso con el cliente. A medida que desarrolla buenas relaciones con su cliente, también querrá asegurarse de que está preparado para entrevistar de manera segura y que sigue los pasos correctos. Asegúrese de estar en un lugar apropiado para la entrevista y, si no es así, busque un nuevo lugar. Tenga en cuenta las condiciones climáticas y trasládese a un lugar cubierto o en interiores si es necesario. Busque un entorno privado y cómodo para su cliente. Tenga en cuenta el nivel de ruido. Los ruidos altos, como motores en funcionamiento de camiones de bomberos, pueden distraer la capacidad del cliente para compartir. Puede pedirle al vecino del cliente si puede reunirse con el cliente en su mesa de la cocina, un lugar cómodo y privado, pero no aislado. Permanezca en un lugar donde otros puedan verlo o escucharlo, pero evite un entorno demasiado público, como un lugar demasiado cerca del vecino del cliente o en un catre de un refugio ocupado. Asegúrese de tener una manera de contactar rápidamente a su miembro del equipo y su supervisor durante la entrevista. Evalúe su propia seguridad y la seguridad de los demás. Asegúrese de que su ubicación no presente un riesgo para la seguridad de todos. Si considera que la situación se vuelve insegura por cualquier razón, contacte a su miembro del equipo o supervisor y trasládese a un lugar seguro. Tenga en cuenta otras maneras en las que puede ayudar. Sepa cómo ayudar a su cliente con los arreglos para el hotel o un taxi si lo solicita. Si su cliente tiene una mascota, usted y su compañero probablemente deban ayudar a encontrar un amigo o refugio o caseta para mascotas para cuidar de la mascota mientras el cliente está en un hotel. Tenga números de teléfono disponibles de refugios locales para mascotas y déselos a su cliente si es necesario. Preste atención a las prioridades de su cliente. Cuando una mascota o un miembro de la familia del cliente está desaparecido, lesionado o ha fallecido, es comprensible que esa persona esté alterada. Pregúntele al cliente si está preparado para hablar sobre la planificación para la recuperación o si otro adulto de la familia debería reunirse con el entrevistador y ser el cliente primario. Permita que el cliente hable sobre la situación y ofrezca ayudarlo a encontrar apoyo o información. Durante la entrevista, su cliente puede compartir una gran cantidad de información. Escuche a su cliente, demuestre cuidado y preocupación, pero tenga en cuenta que una gran cantidad de lo que escucha no es necesario documentar. Asegúrese de escuchar activamente para obtener la información que necesita y qué partes de la historia necesita documentar y qué se debe incluir en el registro del caso. Por ejemplo, no necesita documentar cuando escucha a su cliente decir rumores sobre cómo y quién inició el incendio. Opiniones sobre el mantenimiento de la propiedad de alquiler. Detalles sobre su experiencia personal, como por ejemplo, estaba hablando por teléfono cuando la alarma de incendio se activó. Salí corriendo con los niños cuando escuché un griterío en el pasillo. Luego vi que el departamento de bomberos dirigía a los residentes por este camino. No realice especulaciones ni comparta sus sentimientos, opiniones o soluciones. En cambio, deje que el cliente hable sobre las cuestiones o inquietudes. Más adelante, el trabajador de caso de seguimiento puede abogar por el cliente, si es necesario. Su cliente puede estar angustiado o agitado. Si este es el caso, permanezca en calma y tranquilo y apoye a su cliente. Demuestre empatía al cliente.
Deje que el cliente sea emocional y escuche sus preocupaciones. Evite discutir. Acepte la versión del cliente de los hechos y enfóquese en la resolución de problemas. Pregúntese, ¿por qué está angustiado? ¿Se puede hacer algo de inmediato para mejorar la situación del cliente? Pregunte si puede llamar a un miembro de la familia o amigo para activar el sistema de apoyo del cliente. Una charla con el consejero de desastres, DMH, mañana podría ayudar. Ayude al cliente a reducir el estrés y la ansiedad. Ofrezca agua. Hable suavemente y despacio para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad del cliente. Mantenga los límites entre trabajador y cliente. Céntrese en su cliente y no hable sobre sus experiencias. Recuérdele al cliente que usted está allí para ayudarlo. Si surge la necesidad, tome las medidas para garantizar su seguridad y la seguridad de su cliente. Recuerde, su compañero y supervisor están disponibles para usted. Usted puede ayudar a dirigir la conversación y desarrollar confianza y empatía mediante el uso de una variedad de técnicas. Dirija la conversación haciendo preguntas abiertas. En esta etapa, deje que el cliente profundice sobre sus experiencias y brinde detalles. Las preguntas abiertas comienzan con las palabras qué, cómo, quién, cuándo, dónde y cuál. Algunos ejemplos de preguntas abiertas incluyen: cuénteme sobre su experiencia. Ayúdeme a entender. ¿Cuáles son sus primeros planes u objetivos? A medida que continúa con la conversación, una forma significativa para seguir estableciendo confianza y desarrollar una relación de empatía es afirmar las experiencias del cliente. Puede hacer esto con una frase como: gracias por compartir eso conmigo. Hizo lo mejor que pudo en esta situación. Demostró mucho ingenio. Muchas personas en su situación no habrían manejado esto tan bien como usted. Los clientes en una crisis se pueden sentir como si fueran los únicos en experimentar angustia. Es posible que también se cuestionen sus propias reacciones ante una situación estresante. Es importante establecer un sentido de normalidad. Asegúrele al cliente que, dada la situación, su experiencia y reacciones son esperadas y normales como muchos otros después de un desastre. Esto puede ayudar al cliente a enfrentarse a reacciones fuertes. Por ejemplo, es completamente normal y comprensible que le sea difícil organizar sus pensamientos dadas las circunstancias. Muchas personas reaccionan de esa manera después de un desastre. El estrés puede hacer que sea difícil pensar y hablar claramente para las personas. Demuestre que estaba escuchando y resuma para confirmar que entendió. Cuando comience a tomar notas más adelante, use esta técnica para confirmar con el cliente que entendió claramente sus necesidades. Puede resumir lo que el cliente dijo utilizando frases como: suena como si, es correcto que, corríjame si me equivoco, pero entiendo que usted, ¿me olvidé de algo? En la conversación con la señora Jackson, ¿cuáles son algunas preguntas abiertas que podría hacerle para iniciar una conversación y alentarle a compartir su historia? Algunos ejemplos incluyen: cuénteme qué sucedió. Explíqueme cuál es su situación actual. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué necesita? Al realizar la entrevista, es importante: establezca expectativas y límites. Establezca las expectativas del cliente desde la entrevista inicial y, al hacerlo, establezca los límites apropiados para su relación con el fin de lograr un tono de calma para la reunión. Entienda la situación del cliente y aprenda sobre sus prioridades. Este es un periodo de estrés. Por lo tanto,
Debe prestar atención a las señales de su cliente si desea acortar la entrevista o si el cliente quiere enfocarse en la resolución de problemas o hablar sobre su experiencia. Empodere al cliente. Enfóquese en los puntos fuertes del cliente. Suba la autoestima del cliente. Escuche activamente al cliente. Escuche más de lo que habla. Un trabajador eficaz está en sintonía con las palabras y el comportamiento del cliente y sus necesidades. Diga que necesita tomar algunas notas y reunir información. Por ejemplo, solo quiero asegurarme de registrar su información con precisión. ¿Le molesta si tomo algunas notas y le hago algunas preguntas durante el proceso? Permita silencios. El silencio es parte de saber escuchar bien. Es posible que el cliente se tome un momento para organizar sus pensamientos. Si bien estos silencios se pueden sentir incómodos, especialmente por teléfono, deje que el cliente se organice y procese lo que le gustaría que diga. Por ejemplo, cuando una persona dice "no lo sé" en respuesta a una pregunta difícil, dele un poco más de tiempo para responder. Muchas personas agregarán información a su primera respuesta. Sea honesto. Responda a cualquier pregunta con honestidad. Si no sabe algo, es mejor decirle al cliente que usted u otro trabajador de casos de la Cruz Roja Americana se volverán a comunicar con la información en lugar de tratar de adivinar la respuesta. No haga promesas que no pueda cumplir. Sea usted mismo. La preocupación genuina es mucho más importante que decir las palabras correctas. Si es auténtico, su interacción será más natural y será más fácil para usted y para el cliente. Recuerde, evite las preguntas personales innecesarias y no relacione la experiencia del cliente con la experiencia de otros clientes o la suya. Visitemos a la señora Jackson y practiquemos aplicar las diferentes técnicas y guías que ha aprendido hasta ahora. Responda a las siguientes preguntas de situación hipotética. Cuando realiza su entrevista con la señora Jackson, ella le dice, "No sé ni por dónde comenzar. No lo puedo creer. ¿Qué se supone que debo hacer?" ¿Qué pauta de entrevista lo ayudará para determinar una respuesta adecuada? Establecer expectativas y límites. Conocer al cliente en su situación actual. Mantener la privacidad y confidencialidad del cliente o fomentar la independencia del cliente. La mejor respuesta es conocer al cliente en su situación actual. Usted podría decir algo como, hay mucho que pensar, demos un paso a la vez. Observemos algunos ejemplos más. La señora Jackson le dice, ¿le dirá mi propietario lo que le dije sobre mi sobrina que solía vivir aquí? ¿Qué pauta de entrevista lo ayudará a determinar una respuesta adecuada? Establecer expectativas y límites. Conocer al cliente en su situación actual. Mantener la privacidad y confidencialidad del cliente o fomentar la independencia del cliente. La mejor respuesta es mantener la privacidad y confidencialidad del cliente. Podría decir algo como, es su decisión si quiere compartir esta información con su propietario. Nosotros no compartiremos información suya o de su familia con su propietario a menos que usted nos dé permiso. La señora Jackson le dice, no tenemos un lugar para quedarnos esta noche y no trajimos las cosas de los niños con nosotros. ¿Qué pauta de entrevista lo ayudará a determinar una respuesta adecuada? Establecer expectativas y límites. Conocer al cliente en su situación actual. Mantener la privacidad y confidencialidad del cliente o fomentar la independencia del cliente. La mejor respuesta es
fomentar la independencia del cliente. Puede decir algo como, trabajaremos juntos para encontrar algunas opciones para que considere. Informe al cliente que le hará algunas preguntas más y que puede ofrecer asistencia financiera a clientes que califiquen, que se puede utilizar para gastos de hotel y necesidades personales. La señora Jackson le dice, ¿puedo llamarlo en cualquier momento? ¿Qué pauta de entrevista lo ayudará a determinar una respuesta adecuada? Establecer expectativas y límites. Conocer al cliente en su situación actual. Mantener la privacidad y confidencialidad del cliente o fomentar la independencia del cliente. La mejor respuesta es establecer expectativas y límites. Puede decir algo como, soy voluntario y trabajamos en turnos. Puede comunicarse con el trabajador de casos que esté de turno. Me aseguraré de que tenga un número de contacto para seguimiento con la Cruz Roja Americana. Excelente trabajo. Esto concluye el módulo 1 de Fundamentos de Recuperación, marcar el tono. En este módulo aprendió sobre el proceso de recuperación, su rol y cómo marcar el tono, desarrollar una buena relación y confianza y usar técnicas interrogatorias efectivas. Ahora está listo para el módulo 2, conocer al cliente, donde aprenderá cómo identificar al cliente primario, quién se debe incluir en una familia y cuándo crear múltiples casos. También aprenderá cómo manejar situaciones difíciles, como cuando surgen desafíos para determinar quién es el cliente primario. Gracias por mirar este módulo. Las siguientes dispositivas contienen los créditos de las fotos.